Brittney Griner acaba de ver a Angel Reese entrar por la puerta del Atlanta Dream y a los pocos días decidió hacer sus maletas e irse. No se fue a un equipo contendiente, ni a uno con aspiraciones reales de playoffs. Se fue al Connecticut Sun, uno de los equipos más débiles de la liga. Piénsalo bien por un momento. Una pívot con nivel de Salón de la Fama prefirió irse al peor equipo de la WNBA antes que compartir vestidor con una sola persona. Y antes de salir, según reportes, Grine dejó unas palabras muy fuertes sobre Reese, palabras que nadie dentro de la liga va a olvidar pronto. La razón que dio para irse deja claro cómo se vive realmente dentro de los vestidores donde está Angel Reese. Y eso contrasta muchísimo con el ambiente que se vive con Caitlin Clark en el Indiana Fever. Quédate porque esta historia se pone intensa muy rápido. ¿Crees que el Atlanta Dream va a terminar soltando a Angel Reese esta temporada? Déjamelo en los comentarios. Ahora, piensa en esto, ¿qué tendría que hacer una jugadora para que sus propias compañeras celebren públicamente el día que la cambian de equipo? Porque exactamente eso fue lo que pasó cuando el Chicago Sky finalmente mandó a Angel Reese al Atlanta Dream. Y la reacción dentro del vestidor fue cualquier cosa menos discreta. Vamos a ver cómo empezó todo. Porque cuando Reese llegó a Chicago, la franquicia realmente pensaba que estaba consiguiendo a una futura estrella. Venía de LSU con una enorme expectativa, y la idea era que su capacidad para capturar rebotes fuera la base física sobre la cual reconstruir al equipo. Y sí, ella atrapaba rebotes en cantidades impresionantes, llenaba la hoja estadística y hasta consiguió selecciones al All-Star en sus primeras 2 temporadas. Sobre el papel, parecía la pieza ideal para construir una franquicia. Pero fuera del papel, la historia era totalmente distinta. El Chicago Sky terminó con 13 victorias y 34 derrotas en una temporada, y luego cayó a 10 victorias y 34 derrotas en la siguiente. No solo se quedaron fuera de playoffs, sino que empeoraron año tras año. Reese era una de las piezas centrales del proyecto, 2 temporadas, 2 campañas en el fondo de la tabla, un récord combinado de 23 victorias y 61 derrotas, y gran parte de esos rebotes tan celebrados venían después de sus propios tiros fallados. Fallaba bandejas a un ritmo difícil de entender para una jugadora de su nivel. Entonces, mientras los números de rebotes se veían dominantes, la eficiencia ofensiva contaba una historia completamente distinta. No puedes ganar partidos recogiendo rebotes si tú misma eres la razón por la que el balón rebota en el aro. Pero perder partidos no era ni siquiera el problema principal. Lo que estaba ocurriendo dentro del vestidor era todavía peor. La relación de Reese con sus compañeras se deterioró rápidamente y dejó de ser algo privado. Cuando la veterana Courtney Vandersloot sufrió una lesión, Reese supuestamente la llamó vieja y acabada públicamente. Y eso no es algo que un vestidor profesional pueda simplemente olvidar, sin importar cuántos rebotes hagas. Vandersloot llevaba años ganándose el respeto dentro de la liga, y escuchar ese tipo de comentarios dejó marca. Las jugadoras no olvidan ese tipo de cosas. Luego, Camila Cardoso, quien estaba llamada a ser su compañera en la pintura, terminó saliéndose de una práctica. Cuando tu propia compañera de juego no puede terminar un entrenamiento contigo, eso habla mucho del ambiente real dentro del gimnasio. Y mientras las derrotas se acumulaban, Reese comenzó a desviar la culpa hacia sus compañeras en entrevistas postpartido, algo que todas notaron y que nadie olvidó. La situación se volvió tan seria que el Chicago Sky terminó suspendiéndola por conducta perjudicial para el equipo. Y eso no es una decisión menor. Suspender a una de tus figuras es una señal enorme de que algo se rompió internamente. Y después de su salida, la organización ni siquiera intentó disimularlo. Una fuente le dijo a Yahoo Sports que no quedó ningún cariño y que todos en Chicago estaban felices de verla irse. Otra fuente fue todavía más clara, asegurando que las compañeras ya estaban hartas y que el cambio era necesario para la salud del equipo. Eso no suena a una sola persona frustrada. Eso suena a un vestidor entero llegando a una conclusión. Así que el Chicago Sky no la cambió por estrategia ni por ajustes de plantilla. La cambiaron porque después de 2 años de conflictos públicos, críticas a compañeras, una suspensión y un ambiente roto, la directiva decidió que ya era suficiente.
La producción individual dejó de justificar el daño colectivo. Y ahora Atlanta la tiene, después de entregar 2 selecciones de primera ronda para conseguirla. Y una veterana muy importante en ese plantel vio el movimiento y de inmediato empezó a considerar otras opciones. 2 selecciones de primera ronda y un intercambio de segunda ronda. Eso fue lo que pagó Orlando por una jugadora que su antiguo equipo acababa de suspender y cuya salida celebró. Ponte a pensar en eso por un segundo. Para entender por qué ese precio suena tan raro, primero tienes que imaginar cómo llegaba el Atlanta Dream a esta situación. Atlanta cerró la temporada regular 2025 con marca de 30-14, un récord histórico para la franquicia que les alcanzó para meterse como uno de los 4 mejores equipos. Y tenían a Brittney Griner liderando la pintura junto a Brianna Jones, Alyssa Gray y Rhyne Howard. No era un equipo desesperado buscando cualquier nombre disponible. Era un equipo competitivo de verdad, metido en la conversación, construido alrededor de un núcleo que ya funcionaba. Y entonces llegaron los playoffs. Ese mismo equipo 30-14 se enfrentó en primera ronda al Indiana Fever, sin Caitlin Clark, y aún así quedó eliminado. Y lo que más duele es que Indiana llegó a esa serie golpeado, sin varias piezas importantes, lejos de estar al 100%. Una temporada histórica terminó con eliminación en primera ronda contra un rival limitado. Pero en lugar de hacerse preguntas incómodas sobre ejecución y mentalidad competitiva, la directiva del Dream miró ese resultado y decidió que la respuesta era Angel Reese. Eso requiere una lógica bastante específica. Tienes que ver 2 años seguidos donde el Chicago Ska fue hacia atrás con Reese como pieza central y concluir que el problema era la ciudad, no la jugadora. Tienes que ver a un equipo perder por errores de ejecución y pensar que lo que faltaba era alguien que suma rebotes, muchos de ellos después de sus propios tiros fallados. Y también tienes que ignorar una suspensión, múltiples conflictos públicos con compañeras y un vestidor que, según reportes, respiró aliviado en cuanto ella se fue. Lo que Atlanta está haciendo en realidad es mantener casi el mismo roster que perdió contra un Fever incompleto, sacar a Grine, meter a Reese y llamarlo mejora. Y los fans del Dream no se han quedado callados. En redes, la reacción ha ido de confusión total a enojo directo. La queja principal es clara: cambiaron a una veterana probada por una jugadora cuyos equipos perdían mientras sus números de rebote subían. Los números de Grine en 2025 con Atlanta bajaron, promediando 9. 8 puntos y 5. 2 rebotes, muchas veces saliendo desde la banca porque el sistema del coach no encajaba con su estilo. No estaba dominando cada noche, eso es cierto. Pero también es 2 veces campeona de la WNBA. Una jugadora cuyo currículum impone respeto inmediato en cualquier vestidor. Y ese tipo de impacto no aparece en la hoja de estadísticas. Las veteranas con anillos cambian cómo entrena un equipo, cómo responde bajo presión y cómo las jóvenes entienden lo que realmente se necesita para ganar. Eso no lo reemplaza solo con números. Esas 2 selecciones de primera ronda que Atlanta entregó podían haberse usado para reforzar el equipo alrededor de su núcleo, construir profundidad o buscar una pieza que realmente los ayudara a superar a Indiana en playoffs. Pero ya no están. Y lo que recibieron a cambio es una jugadora cuyo equipo anterior terminó 13-34 y luego 10-34 en 2 temporadas construidas alrededor de ella. Hagas como hagas las cuentas, este trade sale mal. Activos futuros fuera, una líder veterana fuera, y un vestidor que funcionaba ahora ligado a una jugadora con historial de romper vestidores. Y lo más fuerte es quien reaccionó primero a todo esto. No fue un fan en redes ni un analista en un podcast. Fue la propia Brittney Griner, y no necesitó una rueda de prensa para dejar claro lo que pensaba. Cuando se cerró el traspaso de Reese, Grine seguía bajo contrato con Atlanta, sana y siendo una pieza que cualquier equipo con aspiraciones quería. Nadie la obligó a nada. Lo que hizo después fue totalmente su decisión. Y su decisión fue llamar a Angel Reese una jugadora tóxica y perdedora. No con palabras suaves ni mensajes ambiguos para cuidar su imagen. Los reportes que salieron justo después del trade describen su reacción como directa y contundente, dejando claro que no creía que Reese fuera a cambiar solo por cambiar de ciudad.
El caos que siguió a RS durante 2 años en Chicago no se iba a quedar en Chicago. Greene vio todo eso, y decidió que ya conocía ese final. 5 días después de que Atlanta anunciara el traspaso, firmó con el Connecticut Sun. No eligió a Las Vegas Aces, ni a Minnesota Lynx, ni a ningún contendiente real al título. Eligió al Sun, un equipo que terminó con uno de los peores récords de la liga. Eso no es casualidad. Eso es elegir alejarte lo más posible de Atlanta. Imagínate esto, una jugadora que volvió al básquet profesional después de todo lo que vivió, con 2 anillos y carrera de Salón de la Fama, miró el vestidor del Atlanta Dream y decidió que ese era el entorno más difícil. No era una revancha contra el equipo que las eliminó, ni el calendario, ni un nuevo sistema. Era Angel Reese en el mismo edificio. Eso fue lo que Greene no quiso. Porque ella sí estaba poniendo atención. Reese llamó públicamente vieja y acabada a Courtney Vandersloot. Durante 2 años desvió culpas hacia sus compañeras. Hubo una suspensión. Camila Cardoso se salió de una práctica. Y fuentes dentro de Chicago describieron el vestidor como un lugar miserable. Nada de eso pasa desapercibido en una liga tan pequeña donde todas se conocen. Las veteranas hablan. Y Greene sabía perfectamente cómo era el día a día ahí. Y cuando ese ambiente anunció que se mudaba a Atlanta, Greene se mudó primero. La tensión entre veteranas y nuevas figuras no es algo nuevo en la WNBA. Las novatas llegan con fama y a veces chocan con las veteranas. Normalmente eso se resuelve en privado con el tiempo. Pero aquí no hubo proceso ni paciencia. Greene no pidió un traspaso en silencio ni dio declaraciones neutras sobre buscar nuevos retos. Firmó con uno de los peores equipos de la liga en solo 5 días desde la llegada de RS. Y dejó que la línea de tiempo hablara por sí sola. Eso no tiene nada de sutil. Una veterana con 2 anillos no necesita micrófonos para decir lo que piensa, y eso fue exactamente lo que hizo Brittney Griner. Mientras tanto, la imagen pública de Angel Reese gira en torno a mostrarse intocable, como si nada le afectara. Puede subir todo el contenido que quiera, pero la realidad no cambia. Una jugadora con nivel de Salón de la Fama vio un equipo construido alrededor de ella y decidió irse al peor de la liga, el Connecticut Sun. Eso no se maquilla, es una decisión real. Atlanta entregó 2 picks de primera ronda y perdió a su veterana clave en solo 5 días antes de que iniciara la temporada. Durante 2 años, el Chicago Sky cargó con la misma narrativa, nadie quería jugar ahí. Pero todo cambió en semanas tras la salida de RS. Chicago reaccionó rápido, firmó a Skylar Diggins-Smith por 2 años, una base 7 veces All-Star conocida por exigir disciplina real. También aseguró a Azura Stevens con un contrato fuerte, aportando tiro exterior y espacio en cancha. Y sumaron a Rekia Jackson desde Los Angeles Sparks, una alera capaz de generar su propio tiro. No es casualidad, talento probado llegando justo después de que RS se fue. Incluso trajeron de vuelta a Courtney Vandersloot, la misma veterana que RS había criticado públicamente. Eso deja claro a quien respaldó la franquicia. Y el detalle que encendió todo, el número 5 de RS fue asignado inmediatamente a Rekia Jackson, sin ceremonia ni pausa. Para muchos fans fue una falta de respeto, pero el mensaje fue claro, capítulo cerrado. La ironía es evidente. RS pedía mejores jugadoras, y el equipo las consiguió justo después de su salida. Rekia Jackson no llegó cuando el ambiente en el Chicago Sky era caótico. Azura Stevens tampoco iba a comprometerse con un equipo así. Las jugadoras estaban observando desde lejos, esperando. Y en cuanto cambió el vestidor, tomaron el teléfono. La directiva del Atlanta Dream vio una eliminación en primera ronda y decidió que el problema era el rebote. Esa es la lógica detrás del movimiento, que la presencia interior de Angel Reese iba a empujar a un equipo que ya había terminado 30-14 a dar el siguiente paso. Pero para creer eso, tienes que ignorar lo que realmente pasó en esa serie. Atlanta ya tenía talento, Alessa Gray como anotadora, Rhyne Howard creciendo como estrella two-way, profundidad real en el roster y a Brittney Griner como ancla con experiencia de campeona. Ese no es un equipo que pierde por falta de rebotes. Aún así,
Quedaron fuera contra el Indiana Fever, que ni siquiera estaba completo. Sin Caitlin Clark al 100% y con bajas importantes, igual los eliminaron. Eso apunta a ejecución y mentalidad, no a estadísticas de rebotes. Ahora Atlanta básicamente repite el mismo roster, cambiando a Greene por Reese. Y la comparación es incómoda, Greene tiene 2 campeonatos, Reese ni siquiera ha jugado playoffs. Greene aportaba liderazgo real, Reese llega con suspensión, 2 últimas posiciones consecutivas y relaciones rotas dentro de vestidores. En papel, Reese junto a Gray y Howard suena interesante. Pero el problema nunca fue la pintura, fue cerrar una serie que debían ganar. Y nada en el historial de Reese indica que resuelva eso. Imagínalo así, pierdes una serie que debías ganar, y tu solución es traer a una jugadora cuyo equipo fue 23-61 en 2 años. Esa fue la apuesta. Los fans del Dream lo están viendo claro, no arreglaron el problema real. Solo añadieron a alguien que costó 2 picks de primera ronda y provocó la salida de una veterana elite antes del training camp. Los picks ya no están. Greene se fue. Y el rival que los eliminó ahora será más fuerte. Caitlin Clark entra a su tercera temporada mejor preparada, con el Fever más sano y más peligroso que antes. Greene no se fue por miedo a competir. Se fue porque ya había visto esta historia en Chicago, y no iba a repetirla. Mientras tanto, Chicago reconstruyó todo en una off-season. Atlanta perdió a una leyenda antes de empezar. Y Reese ya está en su segundo equipo antes de los 24, con la misma reputación. Nada cambia, hasta que cambie el comportamiento. ¿Crees que el Atlanta Dream va a soltar a Angel Reese esta temporada? Déjalo en los comentarios. Da un like, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.